Bienvenidos una vez más a mi canal, donde la emoción y las emociones fuertes nunca faltan. Soy y hoy, como ya lo saben por el título, nos sumergimos en el apasionante mundo de Alil y Esla. Prepárense para un análisis profundo de esta joya de la televisión turca, una historia que, créanme, los atrapará desde el primer episodio y los dejará con el corazón hecho añicos, pero a la vez lleno de esperanza. Un viaje a un mundo de contrastes, ¿de qué trata Alil y Esla? Para aquellos que aún no han tenido el placer de conocer esta serie, déjenme contarles de qué va. Alil y Esla es un drama turco que nos transporta a un universo de contrastes, donde el amor, la tradición, la lucha y la supervivencia se entrelazan de manera magistral. La historia se centra en dos personajes principales, Alil, un hombre de negocios exitoso y enigmático con un pasado que lo atormenta, y Esla, una joven inocente y soñadora, cuyo destino se ve truncado por circunstancias ajenas a su voluntad. La trama comienza cuando Esla es engañada y vendida a una familia en Mardin, una ciudad del sureste de Turquía, conocida por sus arraigadas costumbres y tradiciones ancestrales. En este contexto, se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama, con el objetivo de preservar el honor familiar. Es en este momento crucial que Alil entra en escena. Un hombre poderoso con conexiones en la alta sociedad y aunque inicialmente se muestra distante y frío, se siente atraído por Esla y decide ayudarla. Un análisis profundo de los personajes, Alil y Esla, un amor inolvidable. La química entre Mehmet Akif Alakurt, quien interpreta a Alil, y Can Sudere, quien interpreta a Esla, es simplemente explosiva. Desde el primer encuentro, la tensión y la atracción son palpables, creando una conexión que trasciende la pantalla. La forma en que se miran, la manera en que se entienden sin palabras, es simplemente hipnotizante. Alil un hombre complejo con un pasado lleno de sombras y heridas. A lo largo de la serie vemos cómo Alil se transforma, cómo aprende a amar y a confiar. Su evolución es notable, pasando de ser un hombre frío y calculador a un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por Esla. La interpretación de Mehmet Akif Alakurt es magistral, capturando la dualidad del personaje, su fortaleza y su vulnerabilidad. Esla una joven llena de sueños e ilusiones, cuya vida da un giro inesperado. A pesar de las adversidades, Esla nunca pierde su esencia, su inocencia y su espíritu de lucha. Can Sudere transmite a la perfección la fortaleza interior de Esla, su capacidad de resiliencia y su inquebrantable deseo de libertad. La relación entre Alil y Esla es el corazón de la serie. Es un amor que florece en medio de la adversidad, un amor que desafía las barreras sociales y culturales, un amor que es capaz de romper cualquier obstáculo. Los temas centrales, más allá de una historia de amor. Alil y Esla va mucho más allá de ser una simple historia de amor. La serie aborda temas de gran relevancia social como el honor familiar. La serie explora la importancia del honor en la sociedad turca, y cómo este puede llevar a decisiones extremas y a la opresión de las mujeres. La tradición y el choque cultural. Se muestra el conflicto entre las costumbres ancestrales y la modernidad, y cómo esto afecta a los personajes. La diferencia de clases sociales. Se evidencia la brecha entre los ricos y los pobres, y cómo esto influye en las relaciones. La lucha de las mujeres. La serie visibiliza la situación de las mujeres en una sociedad con ciertas restricciones, y su lucha por la libertad y la igualdad. El perdón y la redención. A través de la historia, se nos invita a reflexionar sobre la capacidad de perdonar y la posibilidad de la redención, tanto para Alil como para otros personajes. Momentos inolvidables, las escenas que nos robaron el aliento. Alil y Esla está llena de momentos épicos que nos hicieron suspirar, reír, llorar y emocionarnos. Algunos de los más memorables son: el primer encuentro. La conexión instantánea entre Alil y Esla, la mirada que lo dice todo. El rescate. La valentía y determinación de Alil al rescatar a Esla de su matrimonio forzado. La declaración de amor. La confesión de Alil, un momento de pura emoción y vulnerabilidad.
Asterisco 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 las escenas de tensión asterisco asterisco los conflictos familiares, los secretos, las traiciones de escenas que nos mantuvieron al borde del asiento. Asterisco 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 la lucha por la libertad asterisco asterisco la búsqueda constante de Esla por su independencia y su felicidad. Asterisco asterisco la producción, un trabajo impecable asterisco asterisco. La serie destaca por su impecable producción. La fotografía es impresionante con paisajes de Mardin que nos transportan a otro mundo. La música es perfecta, creando la atmósfera ideal para cada escena. La ambientación y el vestuario son impecables, cuidando cada detalle. Y por supuesto, la actuación es de primer nivel con Taki Falakurt y Kan Sudere brillando en sus roles protagónicos. Asterisco asterisco el legado de asterisco Alil y Esla asterisco, un drama que trasciende asterisco asterisco. Asterisco Alil y Esla asterisco es mucho más que una serie de televisión. Es una obra de arte que nos invita a reflexionar sobre la sociedad, el amor, la libertad y la capacidad de cambiar. Es una historia que nos emociona, nos inspira y nos deja con un mensaje poderoso: el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Asterisco asterisco, tu turno. Participa en la conversación asterisco asterisco. Ahora, mis queridos espectadores, quiero saber sus opiniones. ¿Ya vieron asterisco Alil y Esla asterisco? ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Hay algún personaje que les haya marcado especialmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre esta maravillosa serie. Asterisco asterisco no olviden asterisco asterisco. Asterisco dale like al vídeo si te gustó. Asterisco comparte este vídeo con tus amigos y familiares amantes de los dramas turcos. Asterisco suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.